uso de la palabra. Esta iniciativa, recordemos, fue calificada como urgente en materia económica. Buenas tardes, un saludo a todos los colegas asambleístas y al pueblo ecuatoriano. En este segundo momento del debate de este proyecto de ley declarado de carácter urgente de iniciativa del presidente Lenín Moreno, es imperioso, presidente, revisar cuánto se ha recogido por parte de la comisión especializada que ha dado el tratamiento respectivo, las advertencias que se hizo en su momento en el pleno de la Asamblea en el primer debate. Me refiero concretamente, presidente, a algo que ha sido ya muy recurrente por parte de la intervención de algunos asambleístas, respecto de que este informe presentado por la comisión no recoge varios puntos y preocupaciones relevantes que fueron planteados en esa discusión parlamentaria, especialmente cuando no vemos una motivación sustantiva respecto de los indicios de inconstitucionalidad de varios artículos, que hubiera sido importante que se empiece primero por argumentar y desvanecer estos argumentos. No se trata de que algunos miembros de la comisión simplemente expongan los artículos de la Constitución, como es en el caso del artículo 141, 261 y 303, y nos hayan inclusive puesto en pantalla. Y realmente es asombroso cuando se nos invita inclusive a leerlo de manera literal, constatar de que los mismos establecen la exclusividad de la función ejecutiva respecto de lo que implica sus atribuciones esenciales en dictar la política pública económica y dentro de ella la política monetaria. Y sin embargo, en el proyecto de ley, se privatiza esas decisiones. A eso nos referimos cuando muchos de nosotros utilizamos el término de privatizar. Se privatiza las decisiones, es decir, se niega al sector público, en este caso representado por la función ejecutiva en los artículos así establecidos en la Constitución. Yo creo que este es uno de los puntos fundamentales que aún persiste en este informe presentado por la comisión. Y efectivamente tiene que ver mucho esto entre las contradicciones del propio Ejecutivo, presidido por el presidente Lenín Moreno, cuando se envía de carácter urgente este proyecto de carácter urgente económico. Y la pregunta sigue persistiendo. ¿Para quién es urgente? ¿Para quién es urgente? Urgente que impide necesariamente, así lo estamos viendo, un debate mayor de todos los sectores, porque cuando hablamos de política económica de un país, no debemos entender únicamente este circunscrito al sistema financiero de ese país. La economía del país va mucho más allá del sistema financiero. Y eso es precisamente lo que nos preocupa cuando el carácter económico limita realmente un mayor debate y no vemos a otros sectores productivos siendo parte del análisis de lo que podría significar el impacto económico de este proyecto. Esa es la mayor preocupación. El carácter económico urgente de este proyecto no se justifica por ningún lado. Porque cuando se trata especialmente de buscar la responsabilidad de la política pública en el ámbito económico, este proyecto lo que hace es precisamente cubrir
al responsable político, que es el presidente de la República, cuando representa a la función ejecutiva respecto de las consecuencias que podría tener esta política económica que estamos pretendiendo en esta tarde debatirlo, impedirlo que se apruebe y advertirle al pueblo ecuatoriano las nefastas consecuencias. Mucho me temo que más pronto que tarde, el presidente de la República, que asumirá muy pronto la responsabilidad de este país, tendrá justificación más que suficiente para indicar que no fue él quien propuso la ley, que él simplemente tendrá que desarrollar la política en función de las condiciones limitadas que tiene el Estado para atender temas prioritarios como la educación, por ejemplo, como la salud. Cuando este proyecto cierra las puertas, precisamente, ya se decía acá, no considera ni siquiera ninguna condición excepcional como la que estamos viviendo en este momento en el mundo y en el país en particular, que requiere entender que la prioridad es la vida. Ya estamos entonces avisorando conductas como esas, en donde si hoy de aprobarse este proyecto de ley, pronto tendremos alguien que diga que no fue su responsabilidad y que por lo tanto la mesa no estuvo servida, aunque de aprobarse sería realmente el mantel que faltaba a la mesa, presentado para una política económica en donde los intereses del pueblo ecuatoriano no son la prioridad. El informe plantea simples cambios de forma en la intención de justificar que lo esencial realmente sigue intocado. Más allá del signo político que adquiera esta nueva administración del Ejecutivo, este proyecto de ley constituye una amenaza en 3 niveles. El uno, muy claramente permite una concentración del sistema financiero, en donde ejercerán de juez y parte los actores privados. El sector público y una política económica de regulación ya no tendrá la mayor presencia o incidencia. 2, hay una limitación muy clara del Banco Central a un mero actor de respaldo de los ahorros, alineándose obviamente así con las disposiciones emanadas desde el organismo internacional, porque aquí no ha habido ningún empacho en decir que precisamente esta ley atiende un requerimiento de los organismos internacionales. Y a lo mejor quedemos bien con el Banco Mundial, con los organismos internacionales. Pero la respuesta que nosotros debemos dar, al menos en estos 20 días que nos queda como asamblea, es qué hemos hecho para, a través de una norma, garantizar precisamente lo que le corresponde al Estado, que es el derecho a la salud, que en este caso, el día de ayer, acaba nuevamente el COE Nacional de advertir una alarma respecto de que en 16 provincias tendríamos que tener ya mayores restricciones y los hospitales se debaten sin insumos, sin medicamentos y aún también sin personal. ¿Acaso no es frente a esa situación que debería preocuparnos y ser la mayor prioridad de tener habilitado una norma que le permita cumplir con agilidad, con oportunidad y salvar vidas? Entonces, el carácter urgente no es precisamente los intereses del país, son otros los intereses que están detrás de esta ley. Y el tercero, esta ley posibilita la salida de capitales y con ello la afectación a la dolarización. Yo no creo ni tampoco veo los artículos y los aportes que de pronto se han podido hacer a efectos
de que esta ley prevenga realmente cualquier problema con el sistema de dolarización que tiene el país. Cuando esta ley ni siquiera ha previsto lo que el Ejecutivo propone, que es la eliminación sobre la obligación legal de publicar las estadísticas de las tasas de interés. Elimina la obligación de ingresar los dólares por exportaciones en el país. ¿Será acaso eso los mecanismos de cuidar la dolarización? Realmente no tenemos la mayor posibilidad de acudir a ella o a esta norma para decir o justificar un voto a favor de esta ley. Por eso, señores asambleístas, yo creo que con responsabilidad frente al país, frente a las circunstancias difíciles que viven las familias ecuatorianas y de los cuales inclusive el dolor está presente en algunos y en algunas de nuestras familias, como las de hoy, que a propósito me solidarizo, especialmente con William y con Lilian Durán en este día, y con otros también compañeros y compañeras que han visto afectadas la pérdida, a través de la pérdida de sus seres queridos. Yo creo que el presidente Lasso, que es el próximo presidente a posicionarse desde el 24 de mayo, debe asumir la responsabilidad democrática de la política económica en este país. Eso le pedimos. Los que no votamos con él, y entiendo que también están esperando lo propio los que votaron por él y le apostaron a esa opción. El presidente electo Lasso debe asumir la política económica del país. Ya no usted, señor presidente Lenín Moreno, peor aún, esta Asamblea Nacional. La Junta Monetaria debe ser nombrada por el próximo presidente y debe ser asumida con plena responsabilidad las consecuencias de su política. Política fiscal, política monetaria, la política económica que dé cuenta precisamente de lo que propuso en campaña sea la salida de la reactivación económica que en este momento los ecuatorianos anhelamos todos arrimar el hombro para salir adelante. Pero con leyes como estas, la dolarización peligra. Con leyes como estas sería realmente dar la espalda a los intereses del pueblo ecuatoriano. Con leyes como estas sería realmente la asamblea que quede con este papel ingrato a los intereses del pueblo ecuatoriano. No se establece ninguna excepción que pueda, en condiciones como las que estamos viviendo, el gobierno dar cuenta de una política responsable frente a condiciones de extrema pobreza, de implementar una política social que dé cuenta precisamente de asistir a aquellos sectores que precisamente por las brechas sociales y económicas se debaten en la mayor grande miseria. No podemos aprobar esta ley pensando únicamente quedar bien con los organismos internacionales y dándole espalda a las condiciones de pobreza que vive este país. Esta ley no puede ser pensado en el sistema financiero de este país y únicamente en los grandes bancos, cuando hoy también se ha puesto de manifiesto el riesgo y la afectación que tendrían las cooperativas de ahorro y crédito del sector de la economía popular y solidaria. Entonces, la responsabilidad está en nuestras manos y más que entender de que cualquier cambio que ha hecho la comisión en los temas muy secundarios no ha logrado desvirtuar
claramente la inconstitucionalidad y por otro lado, la ley no ha justificado su carácter urgente que determine realmente que a 20 días de hacerse cargo de la responsabilidad de este país, el gobierno del señor Lasso tenga que el gobierno de Lenín Moreno tenderle la mesa para esperarle realmente con la mesa servida, cerrando las puertas a la posibilidad de cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar los derechos de educación, los derechos de salud, los derechos de seguridad social como la responsabilidad mayor para una vida digna que garantice realmente que la política económica Salgado, por favor, por centro su intervención. El ser humano y no los intereses de élites y de privilegios. Muchísimas gracias, presidente. Con esto apoyo realmente al archivo de esta ley. Así, la asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado, expresa que apoya el archivo de este proyecto de ley. Ella dijo que representa una amenaza en varios niveles, uno de ellos que permitiría la concentración del sistema financiero en donde ejercerán de juez y parte los actores privados.